Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia y quien te habla es tu servidor, tu hermano en la fe, Francisco Rivero. Hoy estamos por acá nuevamente por la misericordia del Señor y damos gracias a Dios porque nos da una oportunidad más de compartir la palabra, de hablar de su palabra, de sus maravillas, de estar aquí una vez más para que aprendamos un poco más respecto al Señor, respecto a su palabra, respecto a la historia del cristianismo. Un poco de todo. Tenemos que aprender y hoy damos gloria a Dios porque tenemos vida, tenemos salud para seguir haciéndolo. Hoy no nos acompaña el hermano John, lo estaré haciendo yo solo. Hoy estaremos hablando de las 5 solas y ya vamos a ver qué son esas 5 solas. ¿Sí? Así que me da un gusto y los saludo a todos los que nos escuchan. Dios te bendiga. Espero que puedas estar atento y sintonizándonos, siguiendo el programa hasta que culminemos. Va a ser un programa un tanto novedoso. Sabemos que en nuestras iglesias de Hispanoamérica hace falta mucho conocimiento de la historia de la iglesia. Como siempre le digo a mi hermano John, la mayoría de las herejías y de los errores que saltan a la palestra, es porque ignoramos las escrituras y el poder de Dios. Como dijo el Señor Jesús, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y nosotros no podemos ignorar las escrituras, no podemos ignorar nuestra historia, no podemos ignorar el poder de Dios. Así que hoy lo que nos convoca, este programa, vamos a hablar sobre las 5 solas. Y esto es un programa que va a ser novedoso para muchos hermanos, pero creo que va a ser muy beneficioso también. Así que damos gloria a Dios por eso. A todos los que nos escuchan, empezamos rápidamente y vamos a empezar mirando qué es esto de las 5 solas, a qué nos referimos. Cuando hablamos de las 5 solas, nos estamos refiriendo a 5 principios de la Reforma Protestante. Si no lo saben, hermanos queridos, nosotros como pueblo evangélico, como pueblo cristiano, somos o deberíamos reconocer que somos o venimos de lo que fue la Reforma Protestante, ¿sí? Aquella reforma del siglo XVI. Nosotros necesitamos volver a estos conocimientos, volver a estas fuentes, para recordar qué pasó. El que ignora la historia, el que olvida la historia, como dicen por ahí, está condenado a repetirla. Nosotros venimos de la Reforma Protestante, que se dio especialmente en Alemania con Martín Lutero, ¿verdad? Pero también hay otros personajes muy importantes, muy influyentes, como Zwinglio, como también lo fue Juan Calvino, como lo fue John Knox. Y nosotros debemos reconocer a estas personas. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en el siglo XVI? A grandes rasgos, pues, Lutero, Calvino y los antes mencionados, todos ellos protestaron. Hicieron una protesta en contra de lo que el orden papal y la iglesia papista romana estaba haciendo con indulgencias, cómo manipulaba a las personas, al pueblo. La mayoría de las personas en aquel entonces eran religiosas, hermanos, eran creyentes, nominales o no, muchos practicantes, muchos nominales simplemente, pero religiosos en fin, se identificaban con la iglesia. Y quien mandaba, quien tenía todo el poder en el ámbito religioso, era la iglesia romana, la iglesia apostólica, católica y romana. Así que ellos eran quienes tenían todo el poder. Pero este monjecito agustino llamado Martín Lutero, él vio que había muchas cosas que estaban mal. Y hizo sus 95 tesis, clavándolas, ¿verdad?, en la puerta de Wittenberg. Y desde allí ardió el fuego porque estos monjes, estos hermanos, estos creyentes de aquella época, estaban insatisfechos con el orden y el manejo que se le estaba dando a la iglesia. La manipulación a través de las indulgencias, ¿verdad? Cuando el Papa necesitaba dinero, buscaron a un hombre llamado Texel para que comenzara a predicar y a pedir dinero a cambio de indulgencias, a cambio de absoluciones eternas, ¿no? A cambio de que si usted daba una monedita, el alma de su pariente en el purgatorio salía de allí para el cielo, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Entonces la reforma muy grandes rasgos, viene siendo eso. Ya haremos un programa más adelante hablando de ella específicamente. Pero hoy quiero que rescatemos estos 5 principios de la reforma y que son conocidos como las 5 solas, ¿sí? Entonces, las 5 solas es el calificativo para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante
Estas resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores y que eran opuestas a la doctrina católica. Se consideran como pilares de la vida y práctica cristiana. Esto es lo importante. Estas 5 solas se dan en un contexto, ¿verdad?, de protesta, de inconformidad con el orden, con el manejo, con la liturgia católica. Y cada una de estas 5 solas, que ya las vamos a ver, como lo son la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, el solo Cristo o la sola Cristos, el soli Deo gloria o solo a Dios la gloria. Todos estas eran respuestas directas en contra de lo que la iglesia papista romana estaba haciendo en ese entonces, ensalzando, ¿verdad?, el poder del Papa, como siempre, ensalzando las indulgencias, ensalzando las obras por encima de la fe, que es lo que habla la Escritura, ensalzando muchas otras cosas, como los santos, como María, y un largo etcétera, en lugar de Cristo, y buscando muchas veces el favor del hombre, la gloria del hombre, el bienestar del hombre en esta vida, pero no buscando la gloria a Dios. Y cada una de estas frases, como ya lo acabamos de ver, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios gloria, eran respuestas directas a lo que estaba sucediendo en aquel entonces del siglo XVI. Así que vamos a comenzar con lo que es el principio de la sola escritura. Es un principio que a los católicos les molesta mucho. Para ellos la sola escritura no es la panacea, no es la respuesta, sino que tener un magisterio es la respuesta para ellos. Nosotros y todos los cristianos que seamos de la rama protestante, creemos que la escritura es la palabra de Dios infalible y que no hay otra palabra de Dios infalible aparte de eso. Aparte de lo escrito, todo es falible. Aparte de lo escrito, aparte de estos 66 libros que tenemos por inspirados, que tenemos por canónicos, aparte de ellos lo que hay es pura niebla, error, inventos humanos, dogmas humanos, doctrinas y tradiciones de hombres. Eso es lo que hay. Entonces nosotros debemos afirmar contundentemente lo que es la sola escritura. Amado hermano que nos escuchas, necesitamos volver a este principio, porque hoy día hay mucho desorden dentro del pueblo evangélico. Mujeres enseñando cualquier cantidad de cosas, que ellas tienen relación con un elemento, que ellas se conectan más con el elemento del agua. ¿Esto de dónde salió, hermano? ¿Esto qué tiene que ver con la escritura y el cristianismo tradicional? ¿Cómo que conexión con los elementos? ¿Acaso esto es un culto a la Pachamama, a la Madre Tierra? ¿Cómo que conexión con los elementos? ¿Cómo que los ángeles tienen horarios de trabajo, que tú te tienes que levantar a las 3 de la mañana porque a esa hora entran otros ángeles? ¿De dónde sacan estas locuras? ¿Sí? ¿De dónde sacan que ciertos pseudo profetas y pseudo apóstoles, mentirosos, engañadores, dónde sacan ellos que convierten, sacan oro, hacen llover oro, diamantes? ¿De dónde viene este engaño de Satanás? Que solo quita la mirada de las personas, de los creyentes, las quita de Cristo para ponerla en estos sujetos, en estos manipuladores, engañadores. Necesitamos volver a la Escritura para evitar todos estos errores. La Escritura nos manda a pesar los espíritus, a probar los espíritus. La Escritura nos manda a probar a los profetas. Si un profeta hablaba y no se confirmaba esa palabra, era un mentiroso. Tenías que tenerlo por falso. Y mucho más. Muchas otras cosas más que no las vamos a nombrar. Pero necesitamos volver contundentemente a la Escritura. Urgentemente a la Escritura. Con prontitud a la Escritura. Y probar todas estas falsas enseñanzas. Volver a que nosotros somos sola Escritura. Esto es necesario. Volver a lo que consideramos la palabra de Dios. Esta es la única palabra de Dios.
Fuera de ahí, hay cualquier cantidad de invento, imaginación humana. José Smith no se agradó de una iglesia anglicana donde asistía. Y ahí tenemos el mormonismo. Lo mismo con Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Lo mismo. A él los presbiterianos, la iglesia congregacional no le pareció. No le llenaba, no le gustaba cuando hablaban del infierno. Eso no le parecía. ¿Y qué hizo? Pues inventó su propia religión. Lo mismo que pasa con Ellen White o Elena White, con los adventistas y todo esto. Ellos ignorando las escrituras, ignorando lo que está escrito, y como dice Isaías, conforme a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, no les ha amanecido. Estas personas ignoran arbitrariamente, soezmente la escritura para imponer su propio pensamiento. Por eso es tan importante, me parece muy, muy importante, que el pueblo evangélico, que el pueblo cristiano de Dios, vuelva a estos principios. Vuelva a estos principios. Si vamos a hacer teología, si vamos a estudiar, si vamos a predicar, tiene que ser conforme a las escrituras. Lo que las escrituras realmente están enseñando. Lo que las escrituras realmente están enseñando. No lo que fulano o sutano se le ocurrió. No. La Biblia nos dice que los hermanos de Berea en Hechos, en el libro de los Hechos, eran más humildes, eran más piadosos, porque ellos buscaban, ellos corroboraban lo que Pablo les estaba predicando, ellos lo corroboraban por las escrituras. O sea, estas personas eran más piadosas, más humildes, más honestas, porque ellos corroboraban lo dicho por las escrituras. Dentro del pueblo evangélico se ha levantado una falsa piedad, que cualquier persona que se diga hacer algo, lo reciben y le dicen amén a sus palabras. Y la Biblia nos manda a estar atentos con esto, hermano. La Biblia nos advierte una y otra vez de los falsos apóstoles, los falsos profetas, los engañadores, aquellos que buscan simplemente la aceptación del hombre, el apoyo del hombre, el aplauso del hombre, el dinero del hombre. Entonces, este primer principio, la sola escritura, dice, afirma que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema. Amado hermano, sea quien sea que no esté enseñando conforme a la escritura, está mal, está errado. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado o plenamente equipado para toda buena obra. Necesitamos volver a la escritura y saber que sea quien sea, se llame como se llame, venga de donde venga, si esa persona no está predicando conforme a las escrituras, es porque no le ha amanecido. Ahora, no estamos hablando de que somos infalibles a la hora de enseñar las escrituras, pero es que hay errores garrafales como los que he mencionado anteriormente. ¿Cómo que conectarse con los elementos de la tierra? ¿De dónde sale eso? ¿Cómo que los ángeles tienen un turno y que tú tienes que guerrear a las 3 de la mañana? ¿Dónde está esto? Es más, si se ponen a ver en la Biblia, pocas veces se hace mención respecto a vigilias. Esto es una costumbre que tuvo inicio mucho después, dentro de la historia cristiana, como el siglo III aproximadamente. No, ok, no está mal que tú digas, bueno, me voy a quedar toda esta noche a estudiar la palabra de Dios, a orar, a interceder por mis hermanos, mi familia, no sé, etcétera, ¿verdad? Lo que se quiera hacer en ese aspecto. Eso está bien. Pero ya se ha elevado a otra posición. Ahora yo tengo que levantarme a las 3 de la mañana, sí o sí, a batallar espiritualmente. Amados, las escrituras nos hablan muy claramente. Necesitamos volver a ella.
y examinar cada enseñanza. Hoy en día, con tanto internet, cualquier persona toma un teléfono, toma un micrófono y se pone a decir cualquier cantidad de cosas. Si usted no está cimentado, si usted no está edificado sobre la roca, usted lo mueve cualquier viento de doctrina. Necesitamos entender que la Escritura está por encima de cualquier persona, de cualquier autoridad. La Escritura es la principal y última autoridad de nosotros los cristianos. Este lema define la función de las Escrituras como la única autoridad sobre la iglesia. La Escritura es la que determina lo que enseña la iglesia y no la iglesia la que determina lo que enseña la Escritura. No. La Biblia, como termina en Apocalipsis, dice cualquiera que añada a estas palabras, a estas profecías. Pero ¿se puede decir eso de toda la Escritura? Yo creo que sí. De toda la Escritura, cualquiera que le añada, y muchas veces le añadimos, hermano, cualquiera que le añada esto, yo también le añadiré las plagas que están escritas en este libro, ¿verdad? Y cualquiera que le borre, yo también lo borraré del libro de la vida, ¿verdad? Entonces necesitamos ser celosos por la fe que ha sido dada una vez a los santos, una vez y para siempre, como lo dice bien la carta de Judas. Necesitamos volver a ese celo, amado hermano. Saber que la Escritura está por encima de cualquiera, y no cualquiera que se llame profeta, apóstol, pastor, lo que sea, puede venir a enseñar algo que está en contra de ella. Yo he visto cómo cierto predicador muy reconocido, él dice que para él Judas no se perdió, porque Judas arrepentido devolvió el dinero. No. Y no es que queramos juzgar nosotros a Judas, es que la Escritura es muy enfática. Pedro lo llama ese hijo de perdición. Pedro lo llama así, el apóstol Pedro. Él lo llama así. Y la palabra allí en griego, donde se traduce arrepentimiento, no es metanoia de arrepentimiento, es otra palabra en griego. Es una palabra que se pronuncia más o menos con metaneleín, que significa más bien como remordimiento. O sea, él se sintió compungido, con remordimiento de conciencia, así como que, hombre, la embarré a entregar a Jesús. Pero no habla de arrepentimiento cuando dice que Judas, arrepentido, como lo traduce la Reina Valera, una mala traducción en ese sentido, en esa palabra, porque quedaría mejor decirlo, y él con cargo de conciencia o con remordimiento, ¿sí? Quedaría mucho mejor decirlo así. Él no se arrepintió. Sin embargo, este predicador, que no lo quiero mencionar, muy famoso, él dice que no, que Judas sí, Judas se salvó porque él devolvió el dinero y... No se puede afirmar eso. No podemos afirmar eso. Y nosotros, si confiamos en la Escritura como la única palabra de Dios, como la única autoridad principal y final para nuestras vidas, para lo que es la iglesia, para nuestra norma y práctica de fe, entonces no podemos andar apoyando todo este tipo de enseñanzas erradas que la Escritura no permite. Yo he visto cómo ciertas personas dicen que cuando Pablo, en el capítulo 9 de Hechos, se topa con Jesús y mira la luz, ¿verdad? El resplandor de la gloria del mismo Cristo, y queda ciego. Muchos dicen, eso fue un despertar de conciencia. No, ¿cuál despertar de conciencia? Si los que estaban con Pablo también vieron la luz. Es una ridiculez. Pero nosotros, como estamos en una época de tanta subjetividad y de que todo es relativo, entre comillas, la gente, cualquier persona quiere venir a interpretar la Biblia como se le venga en gana. Por eso nosotros debemos volver a las fuentes, y volver a la historia. Volver a nuestra historia, conocer nuestra historia. Por cierto, hay un libro muy bueno. Voy a recomendar un par. Un libro medianamente bueno para comenzar o a introducirse en esto sería la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Una historia que comprende el siglo I al siglo IV aproximadamente.
Conocer qué pasaba, cuáles eran los primeros pininos de la iglesia como un cuerpo que va creciendo. Porque la iglesia va creciendo. Los problemas que afrontaron los apóstoles no fueron iguales a los problemas que comenzaron a afrontar los hermanos a partir del siglo IV. No son iguales. Entonces nosotros debemos conocer qué era lo que pasaba. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestra iglesia? ¿Qué es lo que ha pasado con el cristianismo a lo largo de casi 2000 años, hermano? Entonces necesitamos volver a las fuentes. Entonces el primer principio es la sola escritura. Nosotros consideramos que la palabra de Dios, la escritura, esta que es útil para prepararnos, para instruirnos, para redarguirnos, para corregir en justicia, como dice Timoteo, Pablo a Timoteo. Esta es nuestra única autoridad infalible. Esta es la que no falla. El hombre puede fallar. El papa falla. El magisterio falla. Los maestros fallan. Los teólogos fallan. El filósofo cristiano falla. Todos podemos fallar, pero la escritura no falla. Y a ella es que tenemos que dirigirnos cuando tenemos dudas. Cuando algo no cuadra, cuando algo no está bien bíblicamente, no se puede admitir. No se puede admitir que un adventista venga a decirnos que tenemos que guardar el sábado porque el domingo es la marca de la bestia. Es algo inadmisible. Porque la escritura bien lo dice en Colosenses, que nadie nos afecte por no querer guardar un sábado, por no querer comer aquello, por no querer guardar la luna nueva. No estamos esclavizados a días de fiesta. No somos el pueblo judío. Aunque no olvidamos, aunque no desechamos la tradición judía, porque de ahí vino nuestro Mesías, y esta escritura fue escrita por judíos, tenemos que conocer el contexto judío, claro que sí, pero tenemos que comprender lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pero eso lo comprendemos a través de un estudio consciente, sano, responsable de la escritura. No mirando a aquel sionista que ama demasiado a Israel, o no mirando a aquel neófito que para él la Biblia no es la palabra de Dios, o para aquel dudoso que para él las revelaciones y los sueños y todo le da igual, todo está en el mismo escalón. No, en el primer escalón, en el supremo escalón está la palabra de Dios. Fue necesario que Dios dejara, que Dios inspirara una palabra escrita. Porque hermanos, si esto dependiera, si nosotros como cristianos dependiera de sueños y visiones y revelaciones, ¿a dónde estaríamos? Si ahorita teniendo la escritura como un testamento y testimonio que nos dice qué fue lo que enseñó Jesús, qué fue lo que pidió, y aún así hay divisiones y diferencias, ¿cuánto más? Imagínense ustedes cuántas divisiones, cuántas diferencias habrían si Cristo no hubiese dejado, si Dios no hubiese inspirado, si los apóstoles no hubiesen escrito esta palabra de Dios. Estaríamos a tientas. Yo soñé esto, a mí se me reveló esto, a aquel se le reveló lo otro, aquel soñó con otro, este tuvo una visión con lo otro. Y no, sola escritura. Esta doctrina afirma que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema para guiar a su iglesia. Amén. Cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo, motivo o práctica dentro de la iglesia debe estar sujeta a este lema de la sola escritura. Así debe ser. Así debe ser. Por lo tanto, los sermones, hermanos, los sermones deben ser exposiciones de la Biblia, aplicadas a nuestro tiempo, claro que sí, pero de la Biblia, sacar esos tesoros de allí, de la Escritura, y aplicarlos a nuestro tiempo, no hacer anacronismo, no decir, no, es que el pueblo de Israel era cabeza y no cola, bueno, nosotros también somos cabeza y no cola. Eso es una mala enseñanza. Porque si es así, entonces Jesús fue cola y no cabeza.
Entonces los apóstoles fueron cola y no cabeza. Entonces, ¿qué? ¿A ellos les faltó fe? ¿Eran pecadores? ¿Estaban en desobediencia? ¿Que no lograron ser cabeza siempre y no cola? Es una mala enseñanza porque no se está tomando en cuenta la cruz. La cruz. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Cuál es el Nuevo Testamento? Pero eso pasa por ignorar las Escrituras, por ir con una mente sesgada o selectiva a tomar lo que a mí me parece porque mi pastor me lo enseñó, porque fulano lo dijo, porque aquel teólogo lo enseñó. No, la única autoridad suprema es las Escrituras. De aquí se desprenden muchas cosas, claro que sí, hay que estudiarla con mucho cuidado, claro que sí. Pero nosotros debemos levantar el lema de sola Escritura. No es lo que diga el Papa, no es lo que diga el teólogo, no es lo que diga el magisterio, no es lo que diga el librito amarillo de los testigos de Jehová, cómo entender la Biblia, no es lo que diga la perla de gran precio de los mormones. No, 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 no. Es lo que la Escritura diga en su contexto. Es lo que la Escritura diga llanamente. Es lo que la intención del autor tenía en verdad. Y para eso, bueno, está la hermenéutica, está el exégesis, para estudiar la Escritura. Herramientas que se usan con cualquier otro tipo de literatura. Es lo mismo que estudiamos, que hacemos con la Escritura. Con el plus de que tenemos el Espíritu Santo que nos elimina. Amén. Así que ese es el primer principio o fundamento, ¿verdad?, de estas 5 solas. La sola Escritura. El Espíritu de Dios no habla en forma contraria o independiente de la Escritura. Cualquier profecía, cualquier palabra de Dios tiene que ser conforme a la Escritura. Si no es conforme a eso, no les ha amanecido. Segundo principio, segunda sola, es la sola fe. Este otro principio de la Reforma fue la justificación solamente por la fe. La sola fide, como se dice en latín, la sola fide define cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación. Esto es, cuando Dios por su gracia nos salva, ¿verdad?, a través de la fe. Nosotros creemos en Cristo y somos salvos. Esto es lo que la Biblia habla. Romanos 10 lo dice clarísimo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, ¿verdad?, que Cristo murió, resucitó, y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos, serás salvo. Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la gran diferencia con cualquier otra religión. Incluso la religión romana, católica. La católica romana, papista, ellos ponen muchas cargas pesadas. Pero la Escritura dice que para aquel que cree le es contada la fe por justicia, como Abraham. Y los que son de fe son hijos de Abraham. Y los que tienen fe son justificados como Abraham el justo. Hebreos capítulo 11 es el salón de la fe o el salón de la fama de la fe, donde se nombran a todos esos hombres. Por la fe este hizo lo uno, por la fe aquel hizo lo otro, por la fe aquel cerró bocas a leones como Daniel. Por la fe. El plan de Dios siempre ha sido justificar al pecador por la fe. Porque por obras, hermanos, nosotros no podemos. No podemos alcanzar una perfección moral. El islam, el musulmán que lo diga es un mentiroso. Si un romano papista lo quiere venir a decir, es un mentiroso. No podemos alcanzar una perfección moral. No podemos ir guardando o reuniendo méritos. No, eso es mentira, no podemos. Nadie será justificado por las obras, dice la palabra. Nosotros creemos firmemente que somos salvos por la fe. Ahora, ¿creemos y somos salvos y ya? No, obviamente no. Nadie dice eso. No es lo que este principio de sola fe dice, no. Somos salvos por la sola fe.
Pero la verdadera fe nunca se queda sola. Siempre nos va a llevar con anhelo, con ansias, por amor a Jesús, por amor a los hermanos, por amor a los perdidos, a evangelizar, a predicar, a testificar, a ayudar. Siempre nos va a arder el corazón por testificar, por hablar del evangelio, por compartirle a alguien, por mostrar amor, ese amor de Cristo, ese amor por el cual Él dijo que nos conocerían, que somos sus discípulos. Eso es así. Nadie dice que creemos, somos salvos por fe únicamente y ya nos quedamos acostados en la casa. El que haga eso, dudo mucho de su salvación. Dudo mucho de su profesión de fe. Porque la fe sin obras es muerta, lo dice Santiago. Pero no somos justificados, no nos salvamos por obras. Somos salvos por gracias a través de la fe. Inmerecidamente, gratuitamente. Dios pide, ten fe, cree que yo soy el único camino, verdad y vida, como lo dijo Jesús. El único camino al Padre, el único camino a la redención, el único camino a la glorificación, el único camino a un cambio ontológico, radical, espiritual, nacidos de arriba, del Espíritu, de lo alto, con una mente y partícipes de una naturaleza divina, como lo dice Pedro también. Entonces este segundo principio iba en contra de querer, de ese pensamiento, de querer ser salvos por obras, por méritos, por limosnas, por diezmos, por ofrendas, por hacer esto, por procesar a los santos, por intercesión de los santos, por buscar, por rezar 20,000 rosarios, o por hacer misiones como hacen los mormones, o por alcanzar una cuota de conversos o prosélitos, como harían los testigos de Jehová. No, somos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo. En Jesucristo. No en María, no en José Smith, no en Russell, no en Mahoma, no en Alá, en Jesucristo. Somos salvos por la sola fe en Jesucristo, no en tus obras. Tú sabes que eres un pecador. Yo sé que soy un pecador. Yo sé que sin la gracia de Dios no sería salvo. Y mi fe no es la gran fe. Es como un granito de mostaza. Pero mi fe está puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra. No es tanto la fe, sino el objeto de la fe misma, lo que nos salva, nos justifica. Nuestra fe, nuestra pequeña, débil, tambaleante, temerosa fe muchas veces, porque tenemos miedos. Tengo fe, pero tengo miedos. Tengo fe, pero tengo debilidades. Tengo fe, pero tengo problemas. Tengo fe, pero tengo adversidades. Tengo fe, pero tengo dudas. Tengo temores. Tengo problemas familiares, problemas económicos. Pero tengo fe en aquel que hizo los cielos y la tierra. Y eso es lo que lo cambia todo. La sola fe es la única manera por la cual ser salvos. Somos salvos por gracia. La gracia de Dios, esa gracia inmerecida, es la que ha hecho capaz que nosotros tengamos una oportunidad de ser salvos de este presente siglo malo, como lo dice la Escritura. Y Dios nos ha obsequiado, nos ha dado a su Hijo, porque de tal manera ha amado al mundo, que ha dado a su Hijo. Era la única manera. Quizá no lo entendemos, quizá no lo queremos entender, pero no había otra manera de ser salvos a menos que Dios mismo buscara una manera. Y esa única manera era ofreciendo un sacrificio, era poner un representante a favor nuestro. Y ese representante es Jesucristo. No pudo, no podrá haber otro. No hay otra manera de ser salvos sino por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo.
Así que está la salvación. Cree que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Arrepiéntete de tus pecados, y sé salvo. Esa era la predicación. Esa es la predicación del Evangelio. Porque en el Evangelio de Dios la justificación se revela por fe y para fe. La salvación de Dios se revela por fe y para fe. Romanos capítulo 1, versículo 17. Este Evangelio del cual no nos avergonzamos, porque es poder de Dios para salvación. Aquel pecador ya no peca. Aquel alcohólico ya no es un alcohólico. Aquel ladrón ya no roba. Aquel asesino ya no asesina. Aquel mentiroso ya no miente. Aquel defraudador ya no defrauda. Aquel mentiroso ya no anda mintiendo a su familia. Aquel calumniador ya no calumnia. Es poder de Dios para salvación. Ese es el segundo principio, la segunda sola. Sola escritura, número 1. Sola fe, número 2. Sola gracia, número 3. Este es un clamor central de la reforma. La salvación por gracia. Los reformadores regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. Nuestra postura justificada ante Dios es imputada por la gracia a causa de la obra de Jesucristo nuestro Señor. En contraste con las doctrinas de mérito personal impartido por Roma. Hermanos, y esto va muy de la mano con la sola fe. Van juntas, van de la mano. Pero hay que entender nuevamente que si somos salvos, es gracias a Dios. Gratuitamente, sí, para nosotros es gratuitamente. Pero a Cristo, a Dios le costó todo. A Cristo le costó una vida perfecta, una vida de sufrimiento, una vida con padecimientos, con necesidades, pero una muerte de cruz horrenda, muriendo Él injustamente. Él que nunca pecó, que no se halló pecado en su boca, fue condenado como un pecador, para que nosotros, que estábamos llenos, nuestras bocas llenas de pecado, seamos contados justos por Él. Él ofreció un sacrificio vicario, reemplazándonos en esa cruz, reemplazando nuestras faltas. Él cargó sobre sí nuestros pecados. Al que no conoció pecado, le fue imputado todo, se le puso encima nuestras cargas. Él se llevó nuestras cargas, como lo dice en el Evangelio. El que esté cargado y cansado, venga a mí, yo lo haré descansar. Sí, Él nos hace descansar. Y verdaderamente, cuando lo conoces realmente, tú dices, bendita sea la gracia de Dios. No podía yo con aquel pecado, como dice El progreso del peregrino, de John Bunyan. Un muy buen libro también que les recomiendo. El progreso del peregrino. Una carga muy pesada que no podemos llevar. Hay mucha gente en distintas religiones, filosofías, que ellos piensan que ellos pueden por sí mismos. Es una insensatez no reconocer nuestra debilidad. Constantemente, sí, quizá no de las mismas maneras, pero constantemente pecamos. Constantemente estamos llenando esa medida de pecado. Constantemente le dejamos claro a Dios que no somos nada competentes, que no podríamos por nuestras obras. Si hubiera un estándar el cual llenar, no podríamos llenarlo. No podríamos llenar ese estándar moral, esa perfección moral. Delante de Dios, delante de los ojos de Dios, no puede estar nada impuro, nada inmundo. En su reino, el cual esperamos, una glorificación, la cual esperamos, la plenitud de ese reino, no habrá nada inmundo, no entrará nada inmundo en él. Y debo decírtelo, querido hermano, allí en ese reino no entrará nada inmundo.
porque la santidad de Dios no lo permite. Su perfección moral, su perfección en voluntad, su justicia no lo permite. Necesitamos la gracia de Cristo que nos limpia, que nos perdona, que nos justifica mediante la fe. Entonces ya van dos solas, la sola escritura, la sola fe y esta tercera, la sola gracia o sola gratia, como se diría en latín. Sola escritura, sola fide, sola gratia. Un tema muy importante al cual volver y leer, releer, pensar. Son principios, hermano. Muchas de las prácticas erradas que se han dado a lo largo del cristianismo, sin señalar a una denominación específica, se dan por ignorar las escrituras, por dejar las escrituras de lado, por querer hacer algo por encima de lo que está escrito, o algo nuevo, independientemente de lo que está escrito. La cuarta sola es la solus Christus o sola Christos. Solus Christus suena más en latín. Suena muy bonito también. Solus Christus. Solo Cristo o solo por Cristo o solamente por medio de la obra de Cristo hay salvación. La Reforma hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe solo en Cristo, como único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es algo que hemos olvidado. Aunque no parezca, lo hemos olvidado. Muchas veces vamos y cuando tenemos necesidades no vamos a Cristo. Vamos a muchas otras cosas. Muchas personas van al brujo. Van a la amiga que lee las cartas. Vamos a este, vamos al otro, vamos a María, vamos a los santos, vamos a los rezos, vamos a la limpia. Pero no. Solo Cristo. Obviamente, ellos aquí están debatiendo contra lo que era el orden papal de su entonces, ¿verdad? El orden papal era lo que dictaba el camino de la iglesia. Ellos eran los que dictaban el camino de la orden, de la moral. Y damos gracias a Dios porque se levantaron estos hombres. Muchos. Mencionamos siempre a los más sobresalientes, a los más notorios en cuanto a la fama, al reconocimiento. Pero hubieron muchos hermanos. Muchos hermanos que dieron su vida en esas protestas, en esas persecuciones, para que nosotros podamos hoy tener libertad de culto, poder tener la libertad de tener nuestras Biblias en nuestros distintos idiomas. La iglesia romana no permitía incluso tener en la Biblia en el lenguaje del vulgo, no, sino un lenguaje que la mayoría no entendía, en latín o en lo que sea. Y Lutero y muchos otros hicieron este trabajo. Muchos se esforzaron para que nosotros hoy podamos decir sola escritura. Que yo quiero hacer esto, que yo creo que debo guardar el sábado, que yo tengo que guardar una dieta para poder estar dentro de la salvación, como lo hacen los adventistas. No es eso lo que habla la escritura. Que la dieta sea mala, no es mala, pero no estamos ligados a ello. Que yo tenga que hacer misiones, como lo dicen los mormones, para poder hacer mérito, no. Que yo tenga que hacer peregrinaciones o dar limosnas, esas falsas limosnas, como lo dicen los 5 pilares del Islam. No, mentira. Nada de esto te gana la salvación. Por eso bien decía un hombre, hay 2 tipos de religiones. La religión por obra, que te promete salvación por obra, y la religión que te dice, tú no puedes, no tienes manera.
Debes ser salvo por gracia. Debe Dios intervenir. Debe Dios darte la oportunidad para que puedas ser salvo. Porque no hay manera que nosotros colmemos ese estatus, ese estándar de santidad, de obediencia, que Dios es. Dios es el estándar moral. ¿Podemos nosotros alcanzar esa plenitud? No, es imposible. Nos hemos descarriado. Hemos pecado todos, voluntariamente. Hemos pecado. Nos hemos apartado del santo y bendito consejo del Señor, de su voluntad, de su amor, de su gracia. Nos alejamos, le damos la espalda, nos hacemos renuentes, nos hacemos tercos, necios, voluntariamente, y no lo reconocemos. Y queremos ganarnos la salvación. Es que yo no diezmo en la iglesia, yo le doy mis diezmos al que tiene hambre. Muy bien, eso está bien, pero necesitas a Cristo, y estar en Cristo es estar en el cuerpo de Cristo, y estar en el cuerpo de Cristo es estar en su iglesia. Es que yo no necesito eso, yo soy una buena persona. No, necesitas a Cristo. Aquí nadie ha dicho que por ser buena persona vas a ser salvo, no. Tú no pones las leyes, Dios las pone. Dios es el juez, Él es el legislador. Él dijo, Él señaló a Cristo, este es mi hijo amado, a Él oíd. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo. Entonces levantamos nuestras manos y declaramos sí, solo por Cristo, solamente por la obra de Cristo podemos ser salvos. No hay otra manera. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No es María. No son los santos. No es la bruja que te hace rezos. No es la magia blanca o la wicca. No. Es solo Cristo. Bendito sea el Señor. Solo por Cristo, solo por la obra de Cristo hay salvación. Él es el único mediador. En Él es que tenemos redención y perdón de los pecados, el cual Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esto es Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, versículo 14, tenemos redención de pecados por su sangre. En quien tenemos redención de pecados por su sangre. No por nadie más. No por ningún otro medio tenemos redención de pecados. Es solamente a través de Cristo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate para que todos seamos salvos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Y para esto, para dar testimonio, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Pablo fue un hombre constituido como predicador y apóstol para dar testimonio de que por Cristo Dios ha dado la provisión de salvación a todos los hombres. Él es el mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador. Como dice Deuteronomio 6:4, ¿no? El Shema de los judíos que tanto lo repiten. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y aquí Pablo lo está tomando y te lo está diciendo. Porque hay un solo Dios. Sí, y un solo mediador. El Shema cristiano. Hay un solo Dios y un solo mediador. Oye, iglesia cristiana, tu Dios uno es y tu mediador uno es. No hay más mediador fuera de él. Una especie de Shema cristianizado que está haciendo allí Pablo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Quinta sola, y es la sola, o mejor dicho en latín, soli deo gloria. Esta es la última sola, soli deo gloria. Solo a Dios la gloria. Es decir, solamente se le debe dar gloria a Dios en la salvación de los pecadores. La Reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios, claro que sí. Del amor de Dios, claro que sí. Sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Toda la vida deberá ser vivida para la gloria de Dios. Nosotros vivimos para Él. Nosotros vivimos para la gloria de ese Dios magnífico. No vivimos para otra cosa más. No vivimos para darle gloria a los hombres, para intentar agradar a los hombres. No, no es ese nuestro afán. Nuestro afán es ser aceptos, agradables delante de los ojos de nuestro Señor, que nos salvó, que nos rescató, que nos ha dado vida eterna, que nos ha dado entrada a esta gracia por la fe en Jesucristo. Este grandioso Dios que no debiendo, porque no debía hacer nada, proveyó un plan magnífico de redención para el hombre, para ti, amigo que escuchas, y para mí, para los mayores pecadores de la historia. Dios ha provisto salvación. Dios lo ha provisto. Nosotros todos hemos pecado contra Dios principalmente. Y aún así, Él ha planeado un plan de salvación para el que cree. Los orgullosos, los altaneros, Dios dice no. No puedes ganarte la salvación. No vas a entrar aquí mostrándome tu lista de a cuántos ayudaste para que te rebajaran los taxes o los impuestos. No, no, no. No me interesan tus buenas intenciones socialmente correctas. No. Aquí son salvos por la fe en Jesucristo, porque a Él designó Dios como el juez de los vivos y de los muertos. Y delante de Cristo se doblará toda rodilla para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando creemos en Cristo, le estamos dando la gloria a Dios. Y ese es el plan maravilloso del Señor. Y esas son las 5 solas. La sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, el solo Cristo o la sola Cristos y soli deo gloria. Vivimos para darle la gloria al Señor. Ese debe ser nuestro mayor anhelo, constantemente. Nuestro mayor anhelo, buscar vivir de tal manera que nuestra vida refleje devoción, santidad, entrega por nuestro Señor, que nos salvó, que nos rescató y que se ha dado por nosotros. La Biblia dice, capítulo 4 de la primera carta de Pedro, dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A este Dios pertenecen la gloria y el imperio, el poder, el dominio por los siglos de los siglos. Y esas fueron, queridos hermanos que nos escuchan, querido amigo, las 5 solas. Espero que haya sido de edificación y espero que los haya hecho reflexionar. Volvamos a ellas. Necesitamos urgentemente volver
a las fuentes, a las fuentes. Necesitamos volver a la fuente, necesitamos volver a la Escritura con seriedad, con reverencia, con temor, con respeto. Necesitamos volver a ellas. Ellas son nuestra suprema autoridad. Y nadie está por encima de la Escritura. Nadie. Cristo, Dios Padre. Pero ellos nunca van a contrariar lo que ellos mismos han dicho. Obviamente, Dios es mayor, ¿verdad? Que lo que tenemos el testimonio aquí revelado, obviamente. Pero en cuanto a la Escritura, en cuanto a la ley, en cuanto a la norma, en cuanto a la autoridad, la Escritura es lo más alto que tenemos. No podemos poner a nada por encima de ella, sea quien sea, se llame como se llame. Bueno, este fue tu programa Discipulado de Gracia. Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición para tu vida y puedas reflexionar en lo que hemos hablado. Será hasta una próxima ocasión, Dios te bendiga y chao, chao.